Bueno, este es el último tema del objeto de estudio 4 y también es el último tema que viene incluido para su examen, para su segundo parcial. Es el tema o la parte 19 que se llama agresión oxidativa. Como introducción, voy a volverles a comentar lo que hemos venido diciendo a lo largo de estas clases, de cómo el metabolismo aerobio pues genera en nuestro organismo la producción de especies reactivas del oxígeno, y para ello pues vamos a hablar de estos puntos o de estos mensajes que son un poquito claros para poder contextualizarnos. Todos los procesos celulares ocurren en un entorno redox controlado, definido por la relación entre estas moléculas, que es el NAD-fosforilado reducido y el oxidado, y el glutatión reducido o el glutatión oxidado. Estas moléculas en gran parte se encargan de mantener el control de este estado de oxidorreducción. Las condiciones redox varían según el compartimiento celular. Por ejemplo, en el núcleo y las mitocondrias son más reducidas en comparación con los demás, el citoplasma es intermedio y el retículo endoplásmico es más oxidado. Entonces, también los compartimentos nos permiten tener esta particularidad en las condiciones redox que hay entre cada uno de los organelos, y por lo tanto también permiten la función que cada organelo tiene dentro de la célula. Las alteraciones del grupo sulfidrilo o los tioles en las proteínas también modifican su actividad funcional, y el oxígeno molecular, aunque es esencial para las células aerobias, puede formar derivados reactivos o inestables llamados especies reactivas del oxígeno. ¿Qué nos está tratando de decir esto? Pues que cada espacio tiene que mantener un equilibrio o un control redox que se logra por el balance de estas moléculas, pero que hay situaciones en donde se pueden generar estas especies reactivas del oxígeno que pueden cambiar las propiedades de las proteínas y de las moléculas presentes en las membranas celulares como los lípidos, y entonces generar alteraciones celulares. Si ustedes ven esta imagen de aquí, lo que nos explica o nos conectan son estas vías que hemos estado viendo. Miren, el piruvato entra a la mitocondria, se convierte a acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs, genera el dióxido de carbono, genera moléculas de NAD, de FAD, y igual acá los ácidos grasos pues generan acetilcoenzima A, y estas moléculas de NAD y de FAD pasan por los complejos y transfieren los electrones a través de los complejos, que permiten el bombeo de protones, que finalmente ese gradiente quimiosmótico es quien hace funcionar a la ATP sintasa. ¿Qué es lo nuevo de esta imagen que nosotros no hemos visto a lo largo de las clases? Pues bueno, que en este proceso hay escape de electrones que pueden ir a formar especies inestables al combinarse con el oxígeno. Estas especies que están mencionadas aquí son las que nosotros denominamos especies reactivas del oxígeno. El oxígeno, para formar agua, recuerden que en el complejo 4 requería 4 protones. ¿Estamos de acuerdo? Si no los alcanza los 4, entonces se queda incompleto y formando estas especies reactivas del oxígeno. Y estas, pues ya les había comentado yo, pues eran normales o son normales en todas nuestras células, pero las mantenemos controladas y en equilibrio. Vamos a ver que estos ROS y también las especies reactivas del nitrógeno, abreviadas RNS, tienen funciones tanto fisiológicas como patológicas, y aquí les pongo unas ideas de cómo se mantiene el equilibrio entre estas dos. Esta imagen es una imagen de un artículo que nos habla precisamente de cómo en estas funciones nos permiten tener funciones fisiológicas normales, pero su exceso nos puede dar origen a anormalidades que derivan en patologías. Dentro de las funciones fisiológicas de estas especies está la señalización celular. Los ROS, como el peróxido de hidrógeno, participan en la comunicación entre las células. También regulan la secreción de insulina en las células beta del páncreas. También favorecen la captación de glucosa en el músculo. Son importantes en el embarazo porque ayudan en la implantación y formación de la placenta y el parto. También participan en la defensa inmunitaria. Por ejemplo, los neutrófilos generan ácido hipocloroso vía la mieloperoxidasa para destruir patógenos. De hecho, se llama estallido respiratorio, ahorita lo vamos a revisar. Y participan en la remodelación de la matriz extracelular y señales en proceso. Entonces, nuevamente, ustedes deben de saber que los ROS son necesarios y hemos ido evolucionando para que ellos también tengan cierto rol en la fisiología
de la célula normal, pero el problema está cuando entran en un desequilibrio. Nosotros debemos de tener un balance entre los antioxidantes y los oxidantes, porque si bien nosotros producimos ROS, tenemos mecanismos que controlan esos ROS. Cuando eso entra en desequilibrio, entonces tenemos daños que pueden ocasionar patologías como los que están señalados aquí. Dice, un exceso de ROS genera lo que nosotros denominamos estrés oxidativo. Esto provoca resistencia a la insulina, daño a las células beta, favorece la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional, conduce a la inflamación crónica y enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, puede causar fallos en el desarrollo fetal, se asocia con obesidad, hígado graso, cáncer, Alzheimer, Parkinson. Entonces, desequilibrar nuestro ROS o no tener los mecanismos adecuados para mantenerlos en su nivel adecuado, pues puede dar origen a estas patologías. ¿Cómo le hace la célula para mantener este equilibrio? Pues hay un balance entre los ROS y los antioxidantes que permiten que se mantengan estos en una manera controlada, es decir, los producimos pero los podemos eliminar. Y si hay más ROS que antioxidantes, se produce lo que es el daño celular. Lo que vamos a estudiar en esta clase son precisamente estos mecanismos antioxidantes que tenemos nosotros para detener o mantener en equilibrio y en concentraciones adecuadas las especies reactivas del oxígeno. ¿Dudas de esta explicación? Pues, ¿los ROS son normales o normales? Normales, muy bien. Yo tengo una duda, doctora. En la primera diapositiva, en esta, es decir, el NAD fosforilado y reducido va a trabajar con el glutatión. Sí, el NAD sirve para regenerar al glutatión. Para que la glutatión, pues para que las enzimas de la glutatión peroxidasa puedan funcionar eliminando peróxido de hidrógeno. ¿De dónde viene el NAD fosforilado reducido? Vía de las pentosas fosfato. ¿De dónde más? Había una reacción. Fosforilado reducido. Era cuando teníamos una mitocondria que vimos el ciclo de Krebs anfibólico. Bueno, también hay una reacción ahí que produce NAD fosforilado reducido. Bueno. ¿Qué era el RNS que no lo conozco? ¿El cuál? Especies reactivas del nitrógeno. Ajá. Bueno, en condiciones normales dijimos las ROS cumplen funciones de señalización celular, ciclo celular, metabolismo, citoesqueleto. Sin embargo, un exceso de estas ROS genera un desequilibrio llamado estrés oxidativo y esto conduce al daño celular porque inactiva enzimas, degrada el DNA en membranas y está implicado en enfermedades como todas estas que ya había mencionado antes, pero aquí se vuelven a señalar y en esta imagen es una imagen de un artículo también en donde nos dicen cómo el estrés oxidativo se asocia tanto con enfermedades de tumores malignos, con inflamación crónica, hasta artritis reumatoide, con enfermedades neurodegenerativas, con enfermedades cardiovasculares y con isquemia y reperfusión, con daño isquémico y de reperfusión. ¿Okay? Entonces, todas las patologías normalmente tienen un desequilibrio en los ROS. ¿Cómo se forman estas especies reactivas del oxígeno y cómo están vinculadas al tema que estamos viendo de bioenergética que abarca la cadena de transporte de electrones? Pues nos dice que el oxígeno molecular, que es un birradical, posee 2 electrones no apareados y acepta de un electrón a la vez. Durante la cadena de transporte de electrones, el oxígeno se reduce para formar moléculas de agua. Acuérdense que eso es lo que hace el complejo número 4. Recibe los electrones para formar esas moléculas de agua. Salud. En condiciones normales, enzimas como la citocromo oxidasa atrapan los intermediarios reactivos y evitan daños. O sea, hay mecanismos que permiten o atrapan estas especies que se están generando de manera intermedia. O sea, en el complejo 4, pues no le llegan los 4 electrones juntos, sino que le va llegando un electrón y luego otro electrón y luego otro electrón y otro electrón. Ahí mismo adentro, en esos centros de cobre, se van manteniendo al oxígeno para que no se escape y para que no se escape y forme una especie reactiva del oxígeno. Sin embargo, el complejo 1, el complejo 3, en el ciclo Q específicamente, tienen cierto nivel de escape de especies de electrones, no de especies reactivas del oxígeno, tienen escape de electrones y como el oxígeno anda difundiendo aquí, pues los atrapa de manera incompleta.
a diferencia de lo que pasa acá. Digamos que el complejo 4 tiene atrapado al oxígeno y le va poniendo de uno en uno de los electrones. Cuando se escapan de acá los electrones, ya sea del ciclo Q o del 1, pues el oxígeno los agarra y no hay quien les siga pegando los demás electrones y forma estas especies reactivas del oxígeno. Además de este escape de electrones de la cadena de transporte de electrones, hay otras fuentes externas que nos generan a nosotros la producción de especies reactivas del oxígeno. Aquí los llaman como fuentes no enzimáticas y está la luz ultravioleta, la radiación ionizante, metales de transición como el hierro, pues estos también tienen la posibilidad de generar ROS. Entonces, estas patologías asociadas, por ejemplo, con la exposición a la luz ultravioleta, dentro de la que se encuentra, por ejemplo, el cáncer, también está porque la luz ultravioleta nos produce ROS. Tenemos mecanismos de reparación del daño que nos genera la luz ultravioleta, pero si es excesiva, no vamos a poderlo reparar completamente, ¿ok? También nos dice que se generan los ROS durante la biotransformación de xenobióticos, el estallido respiratorio de los leucocitos y el transporte electrónico en el retículo endoplásmico a través del citocromo P450. Esta imagen pues representa el escape de electrones en la cadena de transporte de electrones. De acá nada más se las pongo para que ustedes recuerden que también los diferentes tipos de luz ultravioleta pueden incidir en estos mecanismos para que se puedan producir especies reactivas del oxígeno. Ahora sí, vamos uno por uno. ¿Cómo se van generando los ROS? El primero que se forma es el radical superóxido. Esta es su fórmula, un oxígeno con una carga negativa y un punto. Y este se forma por fuga de electrones en la cadena de transporte de electrones, especialmente del complejo 1 y del ciclo Q del complejo 3. Esta es la reacción. El oxígeno diatómico toma un electrón y queda en forma de superóxido. Este sí es un radical libre porque tiene un electrón desapareado. Las moléculas que tienen electrones desapareados son muy reactivas. Y el problema es que ¿con qué puede reaccionar este? Pues con un chorro de cosas más que no es lo que normalmente reaccionaría el oxígeno sino que le da posibilidad de ir a accionar con otras moléculas y actuar como oxidante o reductor dependiendo del contexto. ¿Y qué es lo que hace? Pues se puede dañar directamente a los fosfolípidos de la membrana. En esta imagen que ustedes ven aquí está nuevamente representado cómo los electrones se escapan del complejo 1, se escapan del complejo 3 y forman la primera especie reactiva, que es el superóxido. La reacción secundaria que puede ocurrir del superóxido es que cuando está en el medio acuoso, como es el medio celular, se combina con protones y forma esta segunda especie, que si bien no es un radical libre, sí está considerada dentro de las especies reactivas del oxígeno, que es el peróxido de hidrógeno. Esta es la segunda. Entonces, del oxígeno se agarra un electrón, forma el superóxido y luego después forma el peróxido de hidrógeno a través de esta reacción. Aquí está nuevamente la reacción ya más grandotota. Dice, el peróxido de hidrógeno se forma a partir de dos radicales superóxidos que se combinan con dos protones y forman tanto oxígeno como peróxido de hidrógeno. El peróxido de hidrógeno, si se fijan, pues no tiene cargas, no tiene electrones desapareados. No es como tal un radical libre, pero sí es una especie reactiva del oxígeno porque sí puede generar daño en las membranas. Este peróxido de hidrógeno difunde muy fácilmente entre los compartimentos celulares y aunque es menos reactivo que el superóxido, es precursor de especies más peligrosas. Entonces el superóxido sí causa daño. Pues es menos dañino, pero se va para donde quiere y es precursor de especies todavía más dañinas para la célula. ¿Cuál es su importancia? Bueno, su acumulación puede generar otras ROS si no se elimina efectivamente, por ejemplo, por las enzimas que se llaman catalasa o la glutatión peroxidasa. Realmente gran parte de los mecanismos que nosotros tenemos para eliminar los ROS se centran en la eliminación del peróxido de hidrógeno. Y sí, este es el peróxido de hidrógeno que a nosotros nos venden como agua oxigenada y es el peróxido de hidrógeno que usamos en el cabello para desteñirlo, es del mismo, ¿ok? Tercer radical que se forma es el radical hidroxilo. Este es el radical hidroxilo, tiene un punto en lugar del signo de menos. Y este es cuando el peróxido de hidrógeno reacciona con el hierro.
A través de esta reacción, el hierro combinándose con el peróxido de hidrógeno forma este radical hidroxilo, además de formar al ion hidroxilo y formar del hierro en con su carga +3. Y las características de este es que el radical hidroxilo es la ROS más reactiva y peligrosa. No se difunde mucho, pero reacciona bien rápido con lo primero que toca. Hagan de cuenta que en cuanto al peróxido, si no lo eliminamos y tiene contacto con hierro, rápido se forma el hidroxilo y lo que esté cerquita lo daña. Y además es importante porque puede iniciar unas reacciones que se conocen como reacciones en cadenas autocatalíticas. Autocatalíticas quiere decir que él mismo o que la misma molécula se va generando daño. Y en el libro de McKee viene esta explicación de lo que es una reacción autocatalítica, ahí se las voy a explicar. Nada más aquí el daño que principalmente genera el hidroxilo, el radical hidroxilo, es a lípidos a través de la peroxidación, pero también puede dañar el DNA y generar mutaciones, y a las proteínas y generar un fenómeno que se llama carbonilación en las proteínas, que les impide funcionar de manera adecuada. Esta imagen que ustedes ven aquí es el proceso por el cual se lleva a cabo estas reacciones en cadena autocatalíticas. Y les puse aquí los puntos para que sea más sencillo para ustedes estudiarlos y vamos a revisarlos. Lo que ustedes ven aquí, ¿qué es? ¿Esta molécula qué será? ¿A qué se les parece? No, nunca la hemos visto antes, pero las vamos a ver en el tercer parcial. ¿Qué tipo de lípido? Ajá. Es un ácido graso, ¿ok? ¿En dónde están los ácidos grasos? En las membranas, está formando parte de los fosfolípidos. Entonces, por eso nos explican esto, para también indirectamente decirnos cómo dañan las membranas. Lo que ocurre entonces es que llega el superóxido y dice, paso número 1, se inicia la iniciación por el radical hidroxilo. Aquí está, no es el superóxido, lo dije mal, es el hidroxilo. Si el radical hidroxilo ataca un ácido graso insaturado de la membrana, se extrae un hidrógeno y se forma un radical lipídico. O sea, este que está aquí ya es un radical en donde, si ustedes se fijan, ya tiene, por aquí se le va a ver, me parece aquí, un electrón desapareado, aquí. Y cuando extrajo el hidrógeno, pues formó una molécula de agua. La molécula de agua ya no es tóxica, pero el problema es que va a poder seguir atacando a otros mismos ácidos grasos en una reacción que no se detiene ya. Entonces es como autocatalítica, porque como los mismos ácidos grasos se van dañando, pero además exponencial, porque un ácido graso dañado pues puede dañar a otro, y ese a otro, a otro, y a otro, y a otro, ¿ok? Dice, esta reacción marca el inicio del daño. En el paso 2 es la formación del radical peroxilo, que es, así se abrevia. Dice, el radical lipídico, que es este de acá, se combina con el oxígeno, y pues el oxígeno está en todos lados, ¿no? Y se forma un radical peroxilo lipídico altamente reactivo. Este es el radical peroxilo lipídico, este que tiene esta parte de aquí, esta de aquí. Paso 3, la propagación. Este radical peroxilo ataca a otro ácido graso extrayendo un hidrógeno. Se forma un hidroxiperóxido lipídico y otro radical lipídico que perpetúa la cadena. Entonces, este que ya está, digamos, activado como radical peroxilo puede ir a atacar a otros ácidos grasos y perpetuar esta activación de más ácidos grasos. Y además puede reaccionar con metales en una reacción conocida como reacción de Fenton, y el hidroxiperóxido lipídico reacciona con el hierro, que es lo que estamos viendo aquí en el paso 4, se genera el radical alcóxido y otra vez, ¿quién? El hidroxilo, el radical hidroxilo, ambos muy dañinos. Entonces, además de que él lo inició, la cadenita lo vuelve a producir y tiene posibilidad de volver a dañar otros ácidos grasos. Por eso este es el más peligroso que nosotros tenemos de las especies reactivas del oxígeno, y nuestros sistemas antioxidantes se encargan de mantener al superóxido y al peróxido de hidrógeno. La verdad es que una vez que ya se genera ya no hay vuelta atrás. Ya no podemos como revertir ese daño, no tenemos mecanismos especializados en la eliminación del radical hidroxilo. Lo que hace la célula es prevenir que se forme eliminando los previos. ¿Cuáles eran los previos? Pues el peróxido de hidrógeno, y antes del peróxido de hidrógeno era el superóxido. Aquí les dejé esta tablita para que la puedan estudiar.
en donde está el ROS, de los que fuimos mencionando, y además adiciona al oxígeno cingulete, para que ustedes lo conozcan, y pues estos son los que se generan de los lípidos oxidados que acabamos de ver en esta reacción de la peroxidación lipídica, pero aquí están estos, aquí está su fuente y su reacción y los efectos que tiene cada uno de ellos. ¿Okay? Ya está resumido lo que acabamos de ver. Y nada más me faltaría de esa tablita explicarles qué es el oxígeno cingulete. Este se forma a partir también del superóxido, este de aquí, y se forma al combinarse con protones y forma peróxido de hidrógeno y cingulete. O también se puede formar a partir de los ácidos grasos que están peroxidados para formar pues, este famoso oxígeno cingulete. ¿Cuáles son las características? El oxígeno cingulete es un estado oxidado del oxígeno molecular, tiene electrones desapareados. Si se fijan, es como si fuera el oxígeno, pero tiene este 1. Este 1 significa que tiene un electrón desapareado. También se forma durante la fotosíntesis o en reacciones con el peróxido de hidrógeno, como acabamos de mencionar acá. Y el daño que ocasiona pues son reacciones con dobles enlaces, especialmente en compuestos aromáticos y en alquenos conjugados. Y esta imagen que está aquí, yo nada más les vuelvo a poner las estructuras un poquito más desglosadas de los que hemos estado viendo. Aquí está el oxígeno cingulete, aquí está el superóxido, aquí está el peróxido de hidrógeno y aquí está el radical hidroxilo. Este es el más peligroso, acuérdense. Esas fueron entonces las especies reactivas del oxígeno. ¿Tienen dudas de las especies reactivas del oxígeno? Sí, respecto a la tabla azul que usted tenía, deberíamos aprendernos también las enzimas de aquí al viernes. Sería probable que nos pregunten de que en el paso 3 del radical, del peróxido de hidrógeno, ¿cuál es el paso 3? No. Sería más bien como para comprensión. Sí. Gracias. Bien, porque ya nos fuimos. Tengo que aprender con qué botoncito le pongo que raye, que ni cuenta me doy. Bueno, ahora vamos a hablar de las especies reactivas del nitrógeno. Estos radicales, pues obviamente se derivan ¿de quién? Del nitrógeno. Y a menudo se generan junto con las especies reactivas del oxígeno. También en mucha literatura las mencionan juntas. Y cuando hablan de los ROS, también incluyen a las del nitrógeno. Los ejemplos importantes de las especies reactivas del nitrógeno: óxido nítrico, dióxido de nitrógeno, dime. Y peroxinitrito, no, dime, para no. No viene. No, pero se los voy a mencionar, vamos para que tengan el contexto. Es que ¿saben por qué se las menciono? Porque lo que sí viene en el temario es el estallido respiratorio. Y en el estallido respiratorio se forman especies reactivas del nitrógeno. Entonces por eso dije, voy a ponerles, primero que las conozcan, para que ahorita que les ponga el estallido respiratorio las ubiquen. El óxido nítrico es un gas muy reactivo con fusiones fisiológicas y patológicas. Lo producimos en todo el cuerpo de los mamíferos. Las funciones fisiológicas es regular la presión arterial. De hecho, no sé quién haga pesas o ejercicio. El óxido nítrico se usa mucho para potenciar la presión arterial y dar más rendimiento, se supone, durante los entrenamientos. Inhibición, también participa en la inhibición de la coagulación, la activación de macrófagos para eliminar células dañadas o tumorales y también para la señalización celular. El óxido nítrico es uno de los más, no sé si útiles, pero de los más estudiados, porque además de él se generan todos los demás. La forma en la que se generan es pues, que necesitan un aminoácido que es la arginina, la cual se convierte en citrulina por una enzima que se llama óxido nítrico sintasa, y forma este óxido nítrico. Y a partir del óxido nítrico, entonces se forman las demás especies reactivas del oxígeno, ahorita se las menciono. Y aquí nada más nos dice las funciones o nos compara las funciones de bajas concentraciones de óxido nítrico, que es como un sensor de oxígeno y es para respuestas adaptativas. Y cuando está en exceso, nosotros tenemos modificaciones de las proteínas de manera posttransduccional y eso también puede conducir a daño celular. Entonces acuérdense que igual que las ROS, las NOS las generamos de manera fisiológica,
pero en exceso son dañinas. ¿Cómo causan daño las especies reactivas del nitrógeno? Pues reaccionan con grupos sulfidrilos para formar lo que se llama como nitrosotioles, afectan a las proteínas como la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, también dañan a las ferredoxinas, y los productos derivados del óxido nítrico son más reactivos, como el dióxido de nitrógeno o como el peroxinitrito. Y en esto que ustedes ven acá, pues aquí está la óxido nítrico sintasa, que genera el óxido nítrico, aquí está, a través de la utilización del nitrógeno de la arginina para producir citrulina, y del óxido nítrico se genera tanto el peroxinitrito, el nitrito y los nitrosotioles, y estos, junto con los ROS, generan daños cuando están en exceso. Ahora vamos a hablar de... ¿Saben que estoy pensando? Que a lo mejor se me olvidó ponerles lo del estallido respiratorio, pero ahorita veo. Ya no me acuerdo, hace mucho que la hice. Vamos a hablar de los sistemas enzimáticos antioxidantes. Entonces, ya conocieron ustedes los ROS y los NOS. Ahora vamos a ver cómo mantenemos nosotros los niveles adecuados de estas especies reactivas del oxígeno. Esta imagen a mí me gusta mucho, es la imagen que viene en Ferrier. Viene después del tema de la vía de las pentosas fosfato, en el que se llama uso del NAD, y nos explica cómo se van formando. ¿Se fijan que este es el orden que acabamos de revisar? Si el oxígeno recibe un electrón, es el superóxido. Si el superóxido recibe otro electrón, es peróxido de hidrógeno. Si recibe otro electrón, es el radical hidroxilo, y si recibiera su cuarto electrón, se puede convertir en moléculas de agua. El complejo 4 hace todos estos pasos, pero detiene ahí a la molécula que está como una especie reactiva hasta que se forma el agua. Cuando se escapan los electrones de los complejos 1 o 3, pues sí se pueden formar y liberarse estos. Estos son los sistemas antioxidantes que tenemos para eliminar esas especies reactivas de oxígeno. Entonces, lo que ustedes ven aquí son exactamente las mismas especies que están acá, pero nos señala qué mecanismos tenemos para deshacerlos. Los principales mecanismos son la superóxido dismutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa y las peroxirredoxinas. Ahorita vamos a ver una por una pero esta imagen es muy útil porque nos dice para qué sirve cada una. La superóxido dismutasa, abreviada también como SOD, esta deshace el superóxido en oxígeno, pues que este ya no es tóxico, y en peróxido de hidrógeno, que este sigue siendo una especie reactiva, pero de perdida ya eliminamos el superóxido. El peróxido de hidrógeno tiene dos mecanismos para convertirse en cosas que ya no son tóxicas. Uno de ellos es la catalasa. La catalasa deshace el peróxido de hidrógeno en oxígeno y en agua. Ni el oxígeno ni el agua ya son especies tóxicas. Y la glutatión peroxidasa, utilizando al glutatión, convierte al peróxido de hidrógeno directamente en moléculas de agua. Aquí ya no tenemos forma de bajo estos mecanismos corregir. Entonces prevenimos eliminando este y eliminando este. ¿Cuál es el problema con el estrés oxidativo? Pues se puede dar por dos cosas. O yo produzco moléculas ROS de más, o mis sistemas antioxidantes, mis enzimas, están funcionando menos de lo debido. Cualquiera de esos dos desbalances son los que pueden dar la producción de especies en exceso. Vamos con la superóxido dismutasa. Obviamente actúa sobre el superóxido para convertirlo en peróxido de hidrógeno y en oxígeno. Nosotros tenemos varias isoformas de la superóxido dismutasa en los humanos, la citoplasmática, la mitocondrial. En la citoplasmática es una que funciona con cobre y zinc y está en la mayoría de los citoplasmas de todas las células. Y en la mitocondrial funciona con manganeso, está en la matriz mitocondrial, en donde directamente se generan los ROS y ahí los neutraliza rápidamente. ¿Qué implicación clínica tiene esta función de la superóxido dismutasa? Aquí les traigo nada más un ejemplo de qué pasa cuando falta esta enzima. Hay una enfermedad que es la esclerosis lateral amiotrófica y se debe a mutaciones específicas en esta superóxido dismutasa citosólica,
y es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras. Entonces, así como lo hemos visto a lo largo de todo el curso de bioquímica, cada problema en una enzima normalmente da origen a alguna enfermedad. Este es un ejemplo de una mutación o de mutaciones en la superóxido dismutasa citosólica que generan una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica. Número 2, glutatión peroxidasa. Esta es una enzima dependiente de selenio y actúa pues para controlar los peróxidos. Utiliza el glutatión reducido como el donador de electrones y la fuente, y además necesita el NAD-fosforilador reducido, que ustedes saben que puede venir de las pentosas fosfatos, aquí están los que les preguntaba ahorita, del isocitrato deshidrogenasa y de la enzima málica. Principalmente pues sabemos que se forma por la vía de las pentosas fosfato, pero también hay otras rutas de formar el NAD-fosforilador reducido. Estas dos imágenes expresan lo mismo, vamos a explicar primero esta y luego esta de acá. Aquí está el peróxido de hidrógeno. Lo que ocurre es que la glutatión peroxidasa toma moléculas de glutatión reducido, 2 moléculas de glutatión reducido, y agarra los electrones de aquí, se los pasa acá y forma moléculas de agua, y el glutatión reducido queda oxidado. ¿En dónde tiene que haber aquí el NAD-fosforilado reducido? Pues tiene que ver porque es la molécula necesaria para regenerar este glutatión oxidado. ¿Cómo se llama la enzima que regenera el glutatión oxidado? Glutatión reductasa. Entonces aquí este NAD-fosforilador reducido le entrega los electrones al glutatión oxidado y forma nuevamente el glutatión reducido y él queda oxidado. Por eso al principio decíamos que el estado oxidativo dependía tanto del glutatión como de las concentraciones de NAD-fosforilador reducido. Aquí esta imagen de Ferrer se las pongo porque nos recuerda que es el glutatión, este ya lo vimos desde el primer parcial. Es un tripéptido formado por glutamato, cisteína y glicina. Y este que está aquí, este grupo tiol, es el que está representado acá como este grupo tiol, y es el que forma el enlace disulfuro cuando el glutatión está oxidado. En esta representación, nada más ustedes vean que está al revés de esta. La de aquí pone aquí el glutatión peroxidasa y esta está acá. Y luego esta pone arriba el peróxido, esta está acá abajo. Entonces el peróxido de hidrógeno recibe electrones del glutatión reducido y forma el glutatión oxidado con este enlace disulfuro que aquí lo marcan muy claramente, aquí no está tan bien marcado, pero aquí hay un enlace disulfuro. Y luego, pues el peróxido se convierte en agua. El agua ya no es una especie reactiva del oxígeno, el agua ya no le causa daño a la célula. Y el glutatión oxidado se regenera utilizando electrones del NAD-fosforilado reducido y la acción de la glutatión reductasa para regenerar el glutatión reducido. ¿Dudas de la glutatión peroxidasa? Esta es otra enzima que son las peroxirredoxinas que nos sirven para quitar los peróxidos celulares, también como el peróxido de hidrógeno. Actúan sobre peróxidos oxidando el grupo tiol de una cisteína activa y forman ácido sulfénico como intermediario. Ahorita lo revisamos acá. Este sistema de tiorredoxina peroxirredoxina permite la restauración y la regulación redox. La tiorredoxina reduce al ácido sulfénico para regenerar la peroxirredoxina activa y la tiorredoxina oxidada es regenerada por la tiorredoxina reductasa y este proceso utiliza también al NAD-fosforilado reducido como dador de electrones. ¿Cuáles funciones adicionales tiene la tiorredoxina? Pues reduce proteínas oxidadas y actúa como lanzadera de electrones para otras enzimas no oxidantes. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que la acción de las peroxirredoxinas también está vinculada directamente a la capacidad que tiene este NAD de ir regenerando estas moléculas como la tiorredoxina para finalmente nosotros poder en las proteínas que están peroxidadas regenerarlas y dejarlas nuevamente reducidas. Este también es un circuito de traspaso de electrones, de aquí pasan los electrones para acá, miren aquí está oxidado, acá están reducidos y luego de acá está oxidado, acá arriba va a estar reducido y finalmente esta va a estar oxidada y esta va a estar reducida. Bueno, esta está reducida, le transfieren los electrones a esta oxidada para quedar reducida
y esta que estaba reducida queda oxidada. Entonces este es otro mecanismo enzimático para la eliminación de las especies reactivas del oxígeno. Y el último es el de la catalasa. El último que vamos a revisar, me parece, es la catalasa. La catalasa también descompone el peróxido de hidrógeno y lo descompone en moléculas de agua y oxígeno. Esta es la estructura de la catalasa. Esta catalasa evita la acumulación del peróxido de hidrógeno que puede formar el radical hidroxilo, que es altamente tóxico. Es una sola molécula, una sola molécula de catalasa puede descomponer millones de moléculas de peróxido de hidrógeno por segundo. Es una enzima súper eficiente. De hecho, la vimos en una tablita cuando vimos KCAT y KM, ¿se acuerdan? En el parcial pasado. ¿De cuántas moléculas por segundo podía? Me parece que eran 40.000 moléculas por segundo, una cosa así. Predominan los peroxisomas, donde elimina el peróxido de hidrógeno generado por reacciones oxidativas. Contiene un grupo hemo. Esta es una hemoproteína. El grupo hemo, aquí ustedes lo pueden ver. A ver si lo encontramos. Se me hace que es el verde. Son estos que están acá. Y le permite catalizar reacciones redox, el hierro que está en el grupo hemo, y su relevancia fisiológica es que protege a las células del hígado, eritrocitos y neuronas, y su deficiencia se asocia con daño oxidativo y envejecimiento celular. También las ROS están cada vez más descubiertas e implicadas en el envejecimiento. Además de las enzimas antioxidantes, nosotros tenemos moléculas antioxidantes. Esas moléculas antioxidantes son moléculas que no generamos nosotros, sino que podemos consumir de la dieta humana. Las principales moléculas antioxidantes, aunque hay muchas más, y yo aquí les pongo otros ejemplos de moléculas antioxidantes, son la vitamina E o alfa-tocoferol, la vitamina C o ácido ascórbico y el beta-caroteno. Esta imagen me gustó porque pienso que de una manera muy fácil se visualiza lo que hacen las antioxidantes, pues tienen la capacidad de darle electrones a las especies, a los radicales libres o a las especies libres de reactivas del oxígeno y quitarles esa reactividad. Dice, estas moléculas neutralizan los ROS, cediendo electrones y estabilizando los radicales libres. Los antioxidantes fenólicos, como el tocoferol, forman radicales estables por resonancia, evitando reacciones en cadena. Además de estos tres que están mencionados, aquí está el ácido cinámico, el ácido hidroxibenzoico, el ácido vanílico, el ácido gálico, el ácido propílico, el propilgalato y el prototeacuic ácido. Dentro de los alimentos que hoy en día cada vez se descubren más, salen nuevas moléculas antioxidantes o con capacidad antioxidante. Y ustedes de repente escuchan, no, pues que los frutos rojos tienen muchas moléculas antioxidantes, son algunas de estas que están mencionadas aquí. La vitamina E, el alfa-tocoferol, es liposoluble, se encuentra en aceites vegetales, semillas y hojas verdes, protege a las membranas celulares de daños por peróxidos lipídicos. Y el beta-caroteno, esta es la estructura de la vitamina E. Y el beta-caroteno está presente en frutas y verduras de colores amarillo-naranja. Nosotros la recordamos mucho por la zanahoria. O también en frutos y verduras que tengan color verde oscuro como el brócoli. Es un antioxidante que también absorbe luz y protege de las ROS generadas por la radiación que nosotros tenemos. Esta es la estructura del beta-caroteno. Es un terpeno, de hecho, es un lípido. El ácido ascórbico o vitamina C, ya lo hemos mencionado muchas veces antes en otros contextos, pero esta es hidrosoluble y actúa principalmente en medios acuosos. Esta es su estructura. ¿Sí recuerdan que era derivado de una lactona? Aquí está la estructura. También neutraliza diversos ROS como los peróxidos en el citoplasma y en líquidos extracelulares y se oxida de forma reversible, de tal manera que es capaz de aceptar electrones de darle electrones a estos ROS y poder regresar o estar transitando entre estos estados dependiendo de la transferencia de electrones, ya sea hacia ella o ella hacia otras moléculas. Aquí está el ascorbato, aquí está el ácido deshidroascórbico y aquí el radical ascorbato. Dice, reacciones con la glutatión regeneran el ascorbato y permiten su uso continuo. Entonces la vitamina C sí la podemos como que estar reutilizando. Y hay una interacción entre la vitamina C y E.
El ascorbato regenera el alfa-tocoferol a partir del radical tocoferoxilo. De esta forma, la vitamina C potencia la acción antioxidante de la vitamina E y el ascorbato se regenera a su vez utilizando el glutatión. Este es un sistema cooperativo que protege de manera eficiente a las membranas celulares. Entonces, lo que nosotros vemos acá es al radical tocoferoxilo que se puede regenerar a alfa-tocoferol para que él vuelva a ir a actuar sobre los lípidos peroxidados, y a este radical tocoferoxilo lo regenera el ascorbato o la vitamina C y genera el radical ascorbilo. Este puede regenerarse gracias al glutatión. El estallido respiratorio es el proceso por el cual estas células fagocíticas generan de manera voluntaria, digámoslo así, especies reactivas del oxígeno para matar las bacterias que fagocitan. Crean especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno para eliminar a las bacterias que fagocitan. Entonces aquí está el ejemplo del neutrófilo, lo van a ver ustedes aquí y en Ferrier, vienen en los dos la imagen, y nos dice que cuando se forma el fagolisosoma, ¿sí se acuerdan que el fagolisosoma es cuando ya encierra dentro del neutrófilo a la bacteria? Aquí está la bacteria representada en naranja. Bueno, hay una enzima en los neutrófilos que desencadena la producción de las especies reactivas del oxígeno. Aquí está el oxígeno, aquí está el superóxido, aquí está el peróxido de hidrógeno, aquí está el radical hidroxilo, y a partir de él se forman otros. Por ejemplo, si el peróxido se combina con cloro, forma el famoso hipoclorito. Así como el cloralex, también nuestros neutrófilos forman hipoclorito. Y todas estas que aquí están señaladas en rojo, que son las que nosotros estudiamos como especies reactivas de oxígeno o del nitrógeno, fíjense, acá están las del nitrógeno, son las que llegan y deshacen a la bacteria que está fagocitada por, en este caso, el neutrófilo. Entonces, en ese contexto es que teníamos que revisar el estallido respiratorio asociado a la producción de especies reactivas de una manera fisiológica. Obviamente está contenida, ¿verdad? O sea, no se liberan afuera del neutrófilo. Ahí se mantienen, las contiene, sirven para lo que son y luego ya las eliminan. ¿Dudas? Puede ser cualquier rostro. Genera todas, mira, genera... ¿Todas? Sí. Aquí está el superóxido, aquí está el peróxido de hidrógeno, aquí está el hidroxilo, el radical hidroxilo, y además nos dice que forma hipoclorito de hipoclorito, y por este lado nos dice que también participa en las especies reactivas del nitrógeno. Aquí está el óxido nítrico y aquí está el peroxinitrilo. Entre todas deshacen la bacteria. Pero al momento de deshacer las bacterias se eliminan. Sí, sí hay mecanismos también antienzimáticos en donde ya cuando se acaba el fagolisosoma, pues también esas se eliminan. Muy bien, chicos.